a profundizar para ganarse ciertos puntos, es justo la que estamos viendo acá, la del mosquito. Ustedes han visto algunos insectos que pueden como que flotar en el agua, cuando en realidad lo que están haciendo es que el peso que tienen estos mismos no vence a la resistencia que tiene la primera capa de agua. Entonces, esta propiedad se llama tensión superficial. Se las dejo ahí para que ustedes puedan indagar más y que quizá ya para las siguientes clases con la ingeniera puedan tener algunos puntitos, porque esta propiedad de tensión superficial veo yo por encima, pero ustedes la pueden eh, profundizar, como les digo. Entonces, ya para Un comenzar, momentito, ¿sí? Nicole, me parece muy bien. Ellos incluso para la próxima clase, la verdad es que si a pesar de que estamos contra el reloj, sería muy, muy interesante que muestren experimentos de tensión superficial, ¿no? Pueden tener un par de minutos, 3 minutos, para que así muestren. Y si bien no lo vamos a hacer analíticamente, es muy importante entender para poder entender los siguientes fenómenos de mecánica de fluidos. Pero este sería el comienzo del ovillo para poder estar ubicándome en lo que corresponde. Gracias. Perfecto, muchas gracias. Entonces, dentro de los objetivos, vamos a primero conocer las diferentes propiedades de los fluidos y vamos a observar los fenómenos de las propiedades que sí se pueden, como se dice, o sea, que son observables, que sí se pueden notar de las experiencias que vamos a tener en el laboratorio. Eso nos va a permitir, como lo mismo de la experiencia de la tensión superficial, comprender algunos mecanismos que tienen estos fluidos de los que vamos a estar hablando. Para el fundamento teórico, primero vamos a recordar qué es un fluido y vamos a mencionar cómo se clasifican y sus características. De manera general, Maribel, por favor, su micrófono, gracias. Ya. De manera general, les mencionaba que un fluido, como dice su nombre, es algo que va a fluir, pero hay distintos tipos de fluido. Por ejemplo, la clasificación que normalmente con las que nos vamos a topar sería fluidos líquidos y fluidos gaseosos, porque ambos van a fluir, tanto el aire como el agua fluyen, ¿verdad? Pero uno es líquido y el otro es gaseoso, y ambos, a pesar de que son fluidos, tienen distintas características. Luego, otro tipo de característica muy común que podemos reconocer son los fluidos turbulentos y los fluidos que van de manera lineal, o sea que son, ay, se me fue la palabra, ingeniera, si me pueden colaborar, los turbulentos y ¿Estables? los fluidos estables, perdón, pensé que era otra, los fluidos estables. Esos vamos igual a ver de la misma manera Es cuál que es en su algunos libros comportamiento. le llaman estacionarios, pero yo prefiero la palabra estable porque hablamos de flujo estable y no estable como Ujú, correcto, característica. Entonces prefiero no estable. perfecto, muchas gracias, ingeniera. Entonces, ambos con sus diferentes características y si podemos mencionar el agua, y nosotros también para los ejercicios, nosotros trabajamos con fluidos estables, porque los que son turbulentos son mucho más difíciles eh, de, de prever el comportamiento que van a tener, porque al ser turbulentos, entonces su comportamiento no va a ser totalmente estable, como dice su nombre. Luego vamos a ver las propiedades de la presión, de las presiones tanto absoluta, manométrica y atmosférica que tenemos. Y yo quiero que ustedes busquen qué es presión absoluta, qué es presión manométrica y qué es presión atmosférica. Puntual con sus palabras, pero también lo vamos a estar viendo en las partes demostrativas de esta experiencia. Otra propiedad de los fluidos que también nos va a interesar es la viscosidad, porque la viscosidad es básicamente la resistencia a un fluido, de un fluido, a fluir como tal. Ustedes pueden ver el ejemplo de un yogur. De acuerdo a la temperatura que tiene ese yogur, puede ser que se haga más viscoso o menos viscoso, dependiendo la resistencia que tiene a fluir. Si un yogur está bien frío y yo vuelco el yogur, le va a costar un poquito más avanzar para que avance, ¿no? Entonces, tarda más en fluir. Pero ¿qué pasa si ese yogur lo dejo todo el día en mi mochila, bajo el sol caliente cuando salía a algún lugar? Luego, el mismo fluido, que antes era bastante denso, se deja de hacer, o sea, se tiene menor viscosidad
y fluye más rápido. Entonces, a ver la relación de viscosidad con temperatura, eso también me interesaría que lo mencionen en esa pregunta. Luego, ¿en qué consiste la tensión superficial? Eso me lo pueden explicar de manera breve y ya lo pueden terminar de complementar con alguna experiencia cortita que hay, como dijo la ingeniera, para demostrar esta propiedad. Eso para fundamento teórico, ya saben todo con sus palabras. Ahora vamos a ir con el desarrollo. Primero que nada, una propiedad también importante de los fluidos que ahora sí vamos a profundizar bien, es la de compresibilidad. Tenemos los líquidos y los gases, ambos son fluidos, pero uno de ellos es compresible o es incompresible para motivo de nuestro estudio. Los líquidos que son fluidos, o sea, los líquidos como tal, son poco compresibles o casi incompresibles porque de esa manera es que a nosotros nos sirven poder, eh, para poder trabajar con ellos en los problemas. Y esa propiedad permite que el líquido como tal se use en tantas aplicaciones en la industria, porque lo poco compresibles que son o lo incompresibles que son, a ver, que se utiliza, por ejemplo, en una prensa hidráulica, en diferentes tipos de maquinaria, etc. A diferencia de los gases, que los gases son fluidos muy compresibles, ya que como sus moléculas no se encuentran tan unidas como en el tema de los líquidos tienen un relativo espacio, ¿ya? Pero no están tan separados como, por ejemplo, sucede en los gases. En los gases están, obviamente esto es a gran escala, ¿no? Están ahí, pero ese espacio que hay entre las mismas permite que se pueda comprimir ese aire y al mismo tiempo le deja a la persona que está ejerciendo, por ejemplo, la fuerza, disminuir el volumen que va a tener ese gas. O sea, ese gas estaba ocupando cierto volumen, pero al comprimirlo ocupa un volumen menor, perdón, volumen, no velocidad, volumen, un volumen menor, ¿no? Entonces, de esa manera es que tenemos la propiedad de la compresibilidad y luego vamos a ver un poco para qué me sirve a mí. Luego, vamos a ver el principio de Pascal que está relacionado con lo que es las presiones. En el laboratorio hay una experiencia, bueno, no es una experiencia, es un tubo, ¿cómo decirlo? Un balón, un balón de vidrio que lo que tiene son varios orificios y tiene un tapón que cierra herméticamente al balón. Este balón lo lleno de agua y al ingresar el tapón, o sea, al darle como que al ejercerle una presión, una fuerza, lo que va a hacer es que todas las moléculas, a los 4 orificios que hay, va a salir el agua y se supone que tiene que salir a la misma velocidad porque estas moléculas que yo estoy empujando aquí, se supone que empujan a estas de aquí y se supone que empujan a estas de aquí y aquí lo mismo, diciendo que la presión es igual en todos los puntos del fluido. Eso es lo que se demuestra por medio de esta experiencia. Y luego, para lo que vendría a ser ya el principio de Pascal, si yo tengo, por ejemplo, ya esto de aquí es una prensa hidráulica, y tengo dentro un fluido que es incompresible, es decir, que por mucho que yo lo apriete no va a cambiar su volumen, yo al tener una fuerza aplicada sobre un área determinada, toda esa fuerza que yo voy a imprimir va a ir directamente hacia el otro lado del émbolo y voy a poder vencer alguna resistencia. Por eso es que aquí teníamos, digamos, la presión que hay aquí es igual a esta presión de aquí y la presión se define como fuerza sobre área. Esa es la definición que hemos visto ya incluso desde antes de conocer propiedades de los fluidos, que la presión es fuerza sobre área. Entonces, esa fuerza que yo estoy aplicando sobre esta área determinada da una presión y la fuerza 2, que vendría a ser mayor, digamos, que la fuerza 1, sobre un área 2 va a ser equivalente a la presión que está en el otro lado, dando como resultado que la presión ejercida en un fluido incompresible y contenido, lo que les decía, en un recipiente que no puedo deformar,
se va a transmitir de igual intensidad por todos los puntos del fluido. Entonces, eso es lo que ayuda a que las prensas hidráulicas con una fuerza relativamente pequeña comparada con la que se tiene que vencer, puedan realizar este tipo de mecanismo, porque si no, no sería posible si no tuviéramos la propiedad de incompresibilidad de los fluidos, que lo que permite es transmitir como tal, con la misma intensidad, esa fuerza y esa presión a lo largo de todo el fluido, ¿no? Ahora, para esto de aquí, para este y para este, hay experiencia de video, así que por eso lo voy a repasar todo y luego voy a ir a que lo veamos el video. Ahora, un principio más que igual se basa en la propiedad de presión es el principio de vasos comunicantes. Recordando que yo puedo tener diferentes recipientes que contengan diferentes volúmenes de agua. Aquí un volumen 1, un volumen 2, un volumen 3, un volumen 4 de agua. Pero indiferente a el volumen, la cantidad de agua que tengan contenido esos recipientes, si todos los recipientes están unidos por un punto en el fondo y todos están sometidos a la misma presión, en este caso, como están abiertos, una vez que un recipiente está abierto, entonces se dice que está sometido a presión atmosférica. Entonces, como todos los recipientes están abiertos, todos están sometidos a la misma presión, nadie tiene mayor presión en otro lado, se puede decir que las presiones en los puntos A, B, C y D son la misma presión, a pesar de que haya diferente cantidad de masa, así podría decirse. Y digamos, si acá hay mayor masa, masa por gravedad, esa fuerza debería ser mayor. No, pero no aplica así para los fluidos, porque tenemos que recordar que hay una presión, y esto es importante del fundamento teórico, hay una presión hidrostática, que es la que me va a permitir a mí calcular las presiones en estos puntos. La presión hidrostática se calcula como la densidad por la gravedad por la altura. Y entonces, si el líquido que está contenido en estos vasos comunicantes, que así se llaman, es todo el mismo fluido, en este caso que sea agua, todos van a tener la misma densidad, como la gravedad es igual para todos, y todos están bajo la misma, ejerciéndose la misma presión, la altura del líquido es lo que a mí me va a interesar para poder determinar esa presión hidrostática. Y como todos se van a igualar a la misma altura, entonces puedo decir que la presión es igual en los puntos A, B, C y D, donde, a ver, acá lo vamos a leer porque esta es la conclusión que teníamos. Se determina que la presión en los puntos A, B, C y D son todas iguales al estar sometidas todas a presión atmosférica, lo que les mencionaba, y al mismo valor de presión hidrostática, debido a la columna del líquido H. Debido a la columna del líquido H. Nada. Ahora, el esquema de tubo en U nos va a ayudar a nosotros a darnos cuenta, primero, que diferentes tipos de densidades de líquido van a afectar en la posición en la que se van a colocar los fluidos. En este caso, el fluido que tenemos menos denso siempre va a ser el aire. Entonces, por eso es que si tenemos burbujas abajo, siempre las burbujas quieren ir hacia arriba, porque el aire que contienen quiere ir hacia arriba. ¿Qué pasa en el caso del aceite? Que podría ser este de aquí. El aceite es menos denso que el agua, por tanto se quiere colocar encima. Y a pesar de que hayan diferentes fluidos, se mantiene el principio de vasos comunicantes, se mantiene donde yo sé que a una altura determinada, por ejemplo aquí y aquí, va a ser la misma presión que hay. La presión, le voy a colocar presión X y presión Y. Esas presiones X y Y aquí son iguales a pesar de que haya una columna, o sea, me refiero a que aquí hay una altura diferente y aquí hay una altura diferente. Entonces lo que hace es, como tienen que ser iguales las presiones, por eso es que existe esa pequeña diferencia de altura que hace que mi líquido se mantenga en equilibrio en ambos lados, porque recordemos que este sistema está en equilibrio. Entonces, para leer un poquito acá,
Las presiones a la misma altura de ambos lados del tubo de U se van a igualar y van a actuar como presión atmosférica, y van a actuar las presiones atmosféricas y la presión hidrostática, porque recordemos que aquí está actuando la presión atmosférica también, porque el recipiente está abierto. Entonces, la presión atmosférica. Luego, hay una diferencia de alturas en la superficie de ambos líquidos debido a la diferencia de densidades, que era lo que les mencionaba, donde el líquido de menor densidad siempre se va a colocar un poco por encima del líquido de mayor densidad. Si aquí tuviéramos, en vez de aceite y agua, tuviéramos agua y mercurio en estado líquido, que es su estado en condiciones normales, el agua se colocaría por encima y el mercurio se colocaría por debajo. Y esto también lo vamos a ver en lo que es el laboratorio, pero para que se tome en cuenta esto y que es indiferente eh, el punto que yo tome para lo que es la presión, yo voy a tomar este punto también y un punto a la misma altura para hacer el análisis, ¿sí? Conociendo que hay aquí presión hidrostática y presión atmosférica. Entonces, yo voy a igualar la presión en X y la presión en Y. Las voy a igualar, esas dos me interesan. Entonces voy a tener aquí una columna de líquido, de un tipo de líquido que voy a conocerlo, lo voy a decir como si fuera aceite, ¿no? Densidad 1. La densidad 1 es la del aceite y la densidad 2 es la del agua, por poner un ejemplo. Entonces, a esta altura yo la voy a llamar altura H. A esta altura de aquí la voy a llamar altura H1, y a esta altura de aquí, de esta columna de líquido, la voy a llamar altura H2. ¿Listo? Entonces voy a tener las diferentes alturas y voy a igualar las presiones en X y en Y. De modo que yo, tomando las presiones que existen en el punto X, la primera vendría a ser presión atmosférica, ¿verdad? Está la presión atmosférica actuando sobre el punto en X, sobre la presión en X. Luego, ¿qué otra presión está actuando aquí? La presión hidrostática dada por este fluido, por este líquido, que vendría a ser aceite, donde la presión hidrostática, recordemos, está dada por la densidad, por la gravedad, por la altura. Entonces, la densidad 1, que va a ser del aceite, por la gravedad, que la conozco, es un dato, y por la altura H, que es la altura que está de columna de líquido. Ahora, hay una segunda columna que está actuando sobre mi punto X, mi presión en X. Lo voy a sumar como la densidad, pero ahora la densidad del líquido 2, por la gravedad, por la altura correspondiente, que esta es la altura 1. Luego, voy a analizar las presiones que están ejerciéndose en Y. Primero está la presión atmosférica como tal, luego está la columna de líquido, que es H2, ¿no ve? Que vendría a ser la densidad 1, mejor dicho, la densidad 2, ¿no? Porque es el líquido 2, por la gravedad, por la altura 2. Pero si se dan cuenta, esta altura 2 también puede ser incluida como una altura, una altura H mayúscula, y esta misma altura 1. Le voy a cambiar, ¿sí? Para que veamos. Esta altura 1 es la misma altura que hay aquí, ¿no ve? Esta altura 1 es la misma que hay. Entonces, esta altura que tenía aquí, la voy a dividir en 2. Y ya van a ver después por qué, ¿no? No lo estoy haciendo así nomás porque sí. Sino que al tener dos alturas, ya voy a poder simplificar uno de esos términos. Entonces, ahora, esa altura que tenía, igual sigue siendo la densidad número 2 por la gravedad por altura H mayúscula, ¿sí? Porque es esta columna de líquido la que estoy tomando en cuenta. Más la densidad 2, porque sigue siendo el mismo líquido, por la gravedad por la altura 1. Entonces, igualando ambas, que es a esto lo que quería llegar, igualando ambas, ¿no ve? Aquí están igualadas, voy a tener la presión atmosférica más la densidad 1 por la gravedad por la altura, más la densidad 2 por la gravedad por la altura 1.
igual a la presión atmosférica, aquí está, yo estoy haciendo presión en Y, más la densidad 2 por la gravedad por la altura H, que vendría a ser esta columna de aquí, más la densidad 2 por la gravedad por la altura H1, que vendría a ser esta columna de aquí. Entonces, al ver eso, y a ver que yo lo separé por alguna razón, ahora van a ver que era para que tanto presión atmosférica como presión atmosférica se pueden ir, porque están actuando a ambos puntos. ¿Qué otra cosa más? ¿Qué otro término se puede ir? Este de aquí, porque están usando el mismo fluido y en la misma altura, entonces este también se va a ir. Y me va a quedar a mí que la densidad 1 por la gravedad por la altura va a ser igual a la densidad 2 por la gravedad por la altura. Y sabemos que H menos H minúscula menos H mayúscula vendría a ser esa diferencia de altura que va a haber entre mis dos líquidos, esa altura de ahí. Ahora, esta es la fórmula a la que se llega, sin embargo, no es para utilizarla de formulario. Ya les voy a mencionar un poco más la ingeniera. No es para utilizarla de formulario, porque estas condiciones pueden llegar a cambiar. Puedo yo analizar los puntos directamente desde aquí. ¿Por qué? Porque ya ven que toda esta parte de aquí al final se terminó simplificando, se terminó despreciando, ¿cierto? Entonces, yo siempre tengo que tomar la referencia, y esta vez la tomé desde el fondo del vaso, pero normalmente, y esto es lo que se debe hacer, lo puedo tomar desde el punto de interfase entre dos líquidos. Porque aquí no puede ser, no puedo tener puedo tener dos líquidos o puedo tener tres, dependiendo. Entonces, lo mejor es tomar la referencia en el punto donde están los dos líquidos, porque como vieron con la práctica, o sea, ya con la demostración, toda esta parte de abajo prácticamente se me simplificó. Entonces, si yo hubiera tomado la punto X y Y aquí, hubiera obtenido el mismo resultado, porque hubiera sido solamente la columna del líquido 1 y la columna del líquido 2 para poder nuevamente llegar a este resultado. Entonces, yo lo hice así para que ustedes igual, ya cuando les toque, porque a la ingeniera no le gusta que solo lleguemos con esta fórmula porque no estamos analizando verdaderamente el sistema. ¿Qué pasa si hay un pequeño cambio y ya cambió mi fórmula y no me estoy dando cuenta? En cambio, cuando hago el análisis de en el punto qué presiones están actuando, es donde realmente yo me voy a ir dando cuenta las condiciones por ejemplo, este tubo en U. Y esto es importante porque este tubo en U luego se va a utilizar en lo que es hidrodinámica. Entonces, me parece que podemos ver, ya con todo esto, podemos ver el primer video, si es que hay algún comentario o acotación de la ingeniera, para que podamos ver luego el video. No, me parece muy bien porque una de las aplicaciones más importantes, jóvenes, es los tubos de NU, por supuesto. Entonces, la explicación que ha hecho Nicole, por favor, es importantísima porque es una de las aplicaciones que generalmente viene también en el examen. Entonces, tengo que tener cuidado en qué punto en ambos brazos la presión es la misma. Y siempre debo cuidar y hacer un análisis lógico también del tipo de fluido, si es más denso, menos denso, y qué características tiene el mismo para poder hacer la consideración del caso. ¿Está bien? Gracias, Nicole. Perfecto, gracias, ingeniera. Ahora sí vamos a ver el video donde están demostrados de las experiencias, por supuesto, que había en laboratorio, para que observemos el fenómeno como tal. Ya, a ver. Aquí lo que vamos a ver es básicamente una propiedad de los fluidos que es la compresibilidad. Si tengo acá una jeringa grande para ver en mayor magnitud el fenómeno, si yo pongo la jeringa de esta manera, aquí está lleno de aire, estoy lleno de aire. Entonces, ¿qué pasa si yo cierro la boquilla? Observen por favor que hay una pequeña compresibilidad. Yo estoy aplicando fuerza y
hay una pequeña compresibilidad del fluido, que en este caso es el aire. Pero, ¿qué sucede si yo, en vez de aire, coloco lo que vendría a ser un fluido, que en este caso es líquido? Yo ya no, aunque yo aplique fuerza, mucha fuerza, aún así no hay compresibilidad de líquido. Entonces esta es una propiedad de los fluidos, que al tener presión simplemente no se comprime. Ya, muy bien. Este es el aparato que vamos a utilizar para lo que vendría a ser Pascal. Entonces Pascal lo que demuestra es que la presión del líquido en cualquier punto de nuestro envase va a ser la misma, que se va a reflejar a todos lados. Entonces, ¿cómo demostramos eso? Vamos a colocar acá un poco de agua roja. Y vamos a ver cómo se va llenando nuestros tubos. De esa manera. Vamos a aumentar un poquito. Así. Y ya vemos cómo los tubos están todos a ese nivel. Si se lo puedo acercar un poquito más, quizás. Entonces lo que va a suceder con este fenómeno es que yo voy a tener acá las alturas de mis tubos. El principio de Pascal me va a demostrar que yo, al ejercer una presión por medio de este tapón, de esta manera, yo voy a ir, primero, si se dan cuenta, hay como que una pequeña variación de aire, y el momento en el que yo le ejerza un poco de presión a la parte superficial de mi líquido, va a ejercerse presión en todo el envase, de esta manera. Tal cual, o sea, si la propiedad del líquido no fuera que la presión es igual en todos los puntos, entonces no podríamos nosotros hacer este fenómeno. Aquí, por supuesto, está un poco viejo, pero eso más o menos demuestra. El principio de tubo comunicante me indica que no importa la forma de lo que vendría a ser el envase. Si yo coloco un líquido y están conectados por las bases, lo que va a suceder es que siempre van a mantener la misma altura en cualquiera de las columnas de líquido, como se puede observar aquí. Las tres se encuentran a la misma altura que este de aquí, porque por medio del principio de vasos comunicantes se da ese fenómeno, esta propiedad de los fluidos. ¿Ya? Nuevamente, por el principio de vasos comunicantes tenemos el tubo en U, donde dos tubos conectados por debajo tienen la misma altura. Esta es agua de color, entonces el momento en el que yo le coloque aceite de ricino, al aceite tener menor densidad que el agua, va a flotar, entonces va a provocar una diferencia de alturas. Y de esta manera, aunque es muy mínima la diferencia de altura que hay, se puede apreciar que siempre se va a mantener más alto este lado. Y va a provocar la diferencia de altura, siendo que este está más abajo que este. Eso era todo lo demostrativo para nuestras propiedades de los fluidos de la primera parte, donde, como pueden observar, el fenómeno se ve, como mencioné, no es tan
tan evidente, pero sí se ve y por supuesto no ayudaba que el aceite de ricino, como pueden observar, era bastante viscoso, entonces no debe tener, no es menor que el del agua, pero no es tan menor como podría ser, digamos, otro fluido como la gasolina, etcétera. Entonces, ya con eso, y teniendo esta fórmula que es la que podríamos haber aplicado simplemente midiendo la diferencia de altura, ya con eso, podríamos obtener un resultado, pero eso fue solamente fue de manera demostrativa, porque hay una experiencia más, que esta igual es bastante interesante, que vendría a ser la paradoja de la hidrostática. También es un principio, mejor dicho, también es un experimento que se hace en base a la propiedad de la presión en el fondo. La presión en el fondo de cualquier fluido, nuevamente repito, que tiene cualquier cantidad de volumen, la que sea que esté aquí contenida, siempre va a obtener la misma presión en el fondo cuando la altura del líquido es la misma. Entonces, este aparato de aquí lo que nos permite es ver ahora de manera más detallada eso, de que no importa el líquido no importa la cantidad de líquido, sino que lo que nos interesa es la altura para ver la presión en el fondo. Entonces, con la paradoja de la hidrostática, se demuestra que la presión en el fondo del recipiente siempre va a ser la misma, independientemente si se cambia la sección o el recipiente, ¿no? Variando el volumen, siendo la altura de la columna del agua la que va a realmente determinar la presión que existe en el fondo. Y de esa manera podemos ver el cálculo de la presión hidrostática. Lamentablemente en el laboratorio no nos dieron en qué se supone que está medido esta escala, solamente es una escala de presión, pero es bastante interesante ver cómo funciona. Así que esa es la siguiente experiencia que está aquí. Esta. Para esta experiencia que se llama paradoja de la hidrostática, lo que vamos a hacer es que con diferentes tipos de tubo, por ejemplo o o este, vamos a ver que la presión que se ejerce en el fondo o en cualquier punto del líquido va a ser la misma expresada en esta escala de aquí. Entonces, si yo coloco de esta manera el agua, vamos a denotar que está en 8 y vamos a marcar esta altura justo ahí, vamos a marcar esa altura. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? El momento en el que yo baje el nivel de esto, va a empezar a salir el agua. De este modo estoy vaciando el recipiente para proceder a cambiar esto. Lo retiro y voy a colocar uno de menor diámetro y vamos a colocarlo a la misma altura para ver si realmente se cumple la paradoja de la hidrostática. ¿Ves que sigue saliendo? Misma altura y si se puede ver la misma presión que hay en el fondo. Vaciamos ahora volvemos a cambiar el tubo nuevamente, ahora de una sección mayor. De igual manera colocamos esto y que esté a la misma altura para ver si hay la paradoja de la hidrostática.
Eso no te olvides taparlo. Por poquín o se pasó. Ahora sí. De esta manera, a la misma altura, se puede observar nuevamente que llega en la misma presión en el fondo. Y ahora por último vamos a colocar este de sección del mismo que el otro, pero ahora, si se dan cuenta, es de este sentido. Tiene esta pequeña curva. De igual manera lo vamos a colocar más arriba. Y eso que lo habíamos colocado más arriba. Este vamos a hacer diferente. Lo vamos a colocar a esta altura. Y lo vamos a llenar Tapaste, tenés que tapar. a esta altura. Y lo vamos a llenar aquí. A 9. A esta altura. Ya, a 9 a esta altura. Y del mismo modo lo vamos a vaciar. Ahora para la diferencia, aunque tenga la curvatura, vamos a ver si a la misma altura tiene la misma presión para concluir con la paradoja de hidrostática. Bueno, como pueden ver, la paradoja hidrostática era la primera vez que lo estaba utilizando, la verdad. Eh, Era un poco complicado. Pero de igual manera, para, para lo que vendría a ser la paradoja hidrostática, se podía ver que al cambiar la sección, la presión en el fondo no cambiaba. Entonces, seguramente en el manual estaba la escala en que realmente estaba midiendo, pero vimos siempre que con este y estos tres primero llegó a 8 y luego con el que tenía la curvatura, a pesar de que eran la misma sección y tenía la curvatura, igual llegó a presión en el fondo de 9. Entonces, eso era lo interesante. La verdad que hay mucho por donde verle aquí. Entonces, más que nada muestro estas experiencias para los que al año se van a querer postular para auxiliares y necesiten, por supuesto, los materiales para poder realizar sus experiencias. Entonces, los materiales que utilizamos hoy fueron la jeringa de vidrio, el balón con tubos capilares y émbolo, que este está bastante viejito, pobrecito, pero todavía funciona más o menos, la probeta con tubos capilares, la balanza hidrostática y los recipientes de diferentes formas que venían con lo que era la paradoja de la hidrostática. Utilizamos el tubo en U. Este tubo en U es bastante complicado de conseguir, ya solo queda uno en el laboratorio. Así que a los que vayan a ser auxiliares al año, por favor, cuídenlo mucho. Es bastante complicado de limpiar, pero vale la pena porque se ve bastante bonito, la verdad, cuando termina. Y ya uno lo puede calcular y todo. El soporte para tubo en U, el vaso precipitado y los líquidos son el agua con colorante rojo y el aceite de ricino que utilizamos para esta experiencia, que sería interesante y si me doy un tiempo por el laboratorio y si es que al final del laboratorio podemos llegar a ir, porque como ya se está flexibilizando más, ¿no? La situación, ojalá porque mejore la situación también respecto a la salud y con todas las medidas de bioseguridad podemos estar haciendo esa experiencia ya con otro líquido. Sería muy interesante. Entonces, como esta experiencia era totalmente demostrativa, ahora sí estamos abiertos a preguntas y a cosas y a complementos, porque este es el inicio del tema, entonces sé que están como que viendo, o sea, este tema por primera vez, entonces ahorita podemos resolver todas las dudas y preguntas
que tenga. Y si hay una complementación del ingeniero también, por favor. Como vieron, qué bonito, porque yo también lo estoy viendo recién ese instrumento, qué bueno, o sea, lo vemos en la teoría, exactamente la paradoja hidrostática, qué interesante, o sea, que están estrenándolo recién este semestre. Y como se darán cuenta, es como trabajar con vasos comunicantes. ¿Y qué dicen los vasos comunicantes? Que no importa la forma, la sección, el material, la única variable que es importante acá, ¿cuál es? No importa si es de la misma densidad, si es la misma, ¿qué es la única variable acá que interesa para que tenga la misma presión? ¿Qué ahora resulta ser la variable más importante? Como chicos. La altura. La altura. Entonces, por favor, tengamos cuidado que la presión está directamente proporcional a la altura. Aumenta la altura y aumenta la presión. Entonces, cuando trabajemos con los dos fluidos, con líquido y gas, tengamos cuidado, dependiendo en qué sentido vamos a tomar la altura. Por favor, eso sí es importantísimo. Entonces, ahora acabamos de darnos cuenta que la variable más importante que determina la presión y es directamente proporcional a la presión es la altura. Y en los tubos en U es importante ver a qué nivel, y eso se llama nivel de referencia, en ambos tubos, por debajo de él tenemos el mismo fluido para poder trabajar y plantear nuestras primeras ecuaciones. Creo que todo ha estado claro. Vamos a tener que complementar con la aplicación y si necesitan ver algo complementar, por favor, díganlo ahora. Para que luego en el siguiente laboratorio, que ya nos va a tocar Arquímedes, podamos estar más claros con eso. Entonces, adelante chicos, si hay alguna consulta, alguna pregunta. El tema de las presiones aquí, de la presión absoluta y la presión absoluta, y de la presión manométrica me gustaría que tengan las ecuaciones, ¿ya? ¿Cuál es la fórmula de presión absoluta y la presión manométrica? ¿Cómo se obtiene? ¿Ok? Quiero adelantarles que ambas incluyen a la presión atmosférica dentro, pero una es una suma y la otra es una resta. ¿Sí? Eso para aumentarle ahí, que tengan las ecuaciones. Después, adelante chicos, no sé si hay alguna otra duda o pregunta. Y está en el tomo 1, es el mismo libro que utilizamos para oscilaciones. En ondas utilizamos el Serway, pero y ustedes lo tienen además en digital, pueden ir leyendo la parte de hidrostática, y bueno, mañana solo veremos hidrostática, y luego pueden para la próxima clase ir leyendo hidrodinámica. En teoría, o sea, sí o sí es importantísimo que lean teoría. Entonces, para la clase de mañana, me encantaría que, si no me equivoco, tienen en digital, que lean el tema de hidrostática. Y bueno, vayan investigando en qué consiste el fenómeno de tensión superficial y lean el principio de Pascal y el principio de Arquímedes, que es la base para este tema. Y el principio de Pascal y el principio de Arquímedes de cualquier libro. Pues necesitamos solo unas 3 clases para complementar todo lo que nos falta, porque estos 2 temas son los largos: oscilaciones, ondas y mecánica de fluidos. Luego, temperatura, dilatación y calor lo hacemos en menos de 15 días. O sea que hasta el 15 de diciembre tenemos que, ustedes tienen que ayudarme. Tienen que ir viendo cuáles son sus falencias para terminar mecánica de fluidos. Y luego empezar con temperatura, dilatación y calor. Ingeniera, hay una consulta, hay una pregunta que es sobre si este tema está relacionado con lo que son las medidas para sacar los niveles, ¿no? Cuando tenemos Sí, claro. O sea, justo es los tubos en U.
o los vasos comunicantes. La manguera actúa de vaso comunicante, que si quiere traslada un nivel de un lado al otro. Exactamente. Muy Bueno, bien. es un tubo en U deformado por completo, ¿no? O sea, es un vaso comunicante muy deformado. Pero es la mejor aplicación para poder trasladar niveles. Y eso es lo que sin darse cuenta hacen los albañiles, ¿no? Están aplicando los tubos en U. La manguera de nivel en general. Así es, esa es. Sí. Eso preguntó Russell Sadik, si acaso. Buena pregunta. Ujú, Tuvo buena relación ahí. ujú. Nada más. Sí, no, no, por mi parte no hay nada más. Después, es que no, es que la verdad que no me acordaba porque como hice algunas modificaciones en Arquímedes, no me iba a dar, no me daba cuenta si daba para ahora, pero no sé si podemos darle una introducción a Arquímedes. Si es que, No, yo creo que como yo no he hablado, entonces este, nos quedamos con esto. Yo más bien ahora pensé que yo creo, ya estamos con el tema liquidado de oscilaciones y ondas. Ojalá podamos liquidarlos máximo en 3 semanas, esta semana y la otra, y máximo 15 días, me gustaría, poniéndole todo el empeño. sí, Ah, sí, 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 por favor. Este, voy a, voy a ver acá, tengo algo importante. Mm, ya, ya, yo voy a compartir si estamos en algo muy interesante y bueno, con toda la juventud que tienen ustedes, yo creo que estamos dispuestos a, mm, a ser luchadores de verdad. Entonces, acá la Asociación de Tecnología manda esto. La UAGRM convoca concentración en el Curichi, viernes 26 a las 10 de la mañana, gran marcha en defensa de la autonomía. Por favor, sé que no tenemos clase a esa hora, pero ustedes comunican quiénes son los profesores que han pasado clases en ese horario para que realmente entonces no les interesa su futuro. Por lo tanto, yo los espero, o sea, mejor dicho, nos vemos en la marcha, que tenemos que estar todos. Los que no, si no tienen que mandar a su representante, por favor, para que así haga, el volumen haga la fuerza y la presión. Bueno, estamos en el tema, ¿no? Tenemos que presionar.